Muchísimas gracias a todos los asistentes por compartir con nosotros esta jornada que hemos organizado rápidamente. Tengo que decir que esta jornada está casi basada en una jornada que organizó Hispalit hace un par de semanas y realmente en aquel momento fue la primera ocasión en la que pudimos debatir sobre la nueva orden aprobada recientemente. Yo imagino que ya veis mi presentación. Voy a hacer una breve exposición de cómo hemos llegado hasta aquí desde el punto de vista de acciones que hemos tenido que realizar, pero realmente yo creo que aquí lo relevante es poder analizar rápidamente el marco normativo que tenemos por delante y dar algunas pautas para las empresas. También quiero agradecer aquí la asistencia pues, de Ismael, de Juan y de Paco y de Amparo, por supuesto, y Pedro para participar en la jornada. Muy rápidamente el papel de Cominrock, porque realmente ahora mismo nos encontramos en una situación en la cual nosotros hemos tenido un trabajo ingente los últimos, diría yo, 14, 15 años. Hemos estado participando como Cominrock y sobre todo como las asociaciones miembro a través de NEPSI, interactuando con todos los organismos que han estado tramitando la directiva y las modificaciones a la directiva 2004/37 relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos. Hemos hecho todo tipo de acciones, de reuniones con parlamentarios, correspondencia, en fin, con la Comisión Europea, de todo. Incluso esto que os cuento ya directamente varias de las personas que estamos aquí presentes. Hemos conseguido en todo este camino algunos logros objetivamente incuestionables. En primer lugar, gracias a la existencia de NEPSI, durante más de 13 años no se consideró necesario la incorporación de la sílice cristalina respirable al marco de agentes cancerígenos. Luego tuvimos un papel muy importante en el valor límite de 0,1 miligramos metro cúbico que se estableció en la directiva. De hecho, aquí veis en la diapositiva una carta que el gabinete de la entonces ministra de Empleo nos envió y que fue decisiva para desmontar el hecho de que España apoyaba el 0,05 en aquel momento y por lo tanto se llegó a ese valor en la directiva. Y luego, por otro lado, entre otras cuestiones, pues hemos conseguido que en una de las modificaciones de la directiva del año 2004 se recoja que los acuerdos de diálogo social y sus buenas prácticas son útiles para el cumplimiento de la directiva. Lo que sí que es verdad es que no se logró impedir al final la inclusión del polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo como agente cancerígeno, porque esto se basaba en algunas evidencias científicas y, por otro lado, una serie de países ya lo habían adoptado como tal. Si nos bajamos ya al caso español, nosotros como Cominrock y varios de los aquí presentes, pues estamos en relación con la Comisión de Seguridad Minera, somos vocales permanentes, tanto de la comisión como de la comisión permanente. Estamos representados en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo, a través de Pedro o a través de CEPCO. Muchas de las acciones a escala nacional las hemos hecho coordinadamente con CEPCO. Estamos en el grupo de trabajo de valores límite, tenemos un acuerdo de colaboración permanente con el Instituto Nacional de Silicosis y, bueno, en su día fuimos partícipes de la redacción de las ITCs de los años 2007 y 2011. ¿Qué es lo que ha sucedido recientemente? Bueno, pues a raíz de la aprobación de la directiva a finales del 2017 hemos estado participando tanto en las consultas públicas de la ITC como del borrador de Real Decreto. Hemos tenido muchísimas reuniones tanto con el Ministerio competente en Minas, el MITECO y el de Empleo, el Instituto de Silicosis, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o con ambos a la vez. ¿Qué es lo que ha cambiado sustancialmente y qué es lo que ha desbaratado todo? Pues básicamente, ahora lo voy a explicar y lo voy a explicar, me lo vais a perdonar crudamente. En 2020 hay un cambio de gobierno debido a las elecciones de noviembre. La ministra de Empleo que se nombra procede de Podemos y entonces se bloquea políticamente la tramitación para volver a reducir el valor límite a 0,05 miligramos metro cúbico. Durante el año 2020 nosotros hacemos un trabajo ingente para, de hecho, darle la vuelta al primer borrador del Real Decreto y conseguir que el borrador que finalmente se traslada a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
y al Consejo de Estado recoja el valor límite de 0,1 miligramo metro cúbico. Es decir, que en la exposición de las razones técnicas conseguimos darle la vuelta a la tortilla, conseguimos que la Comisión, el Consejo de Estado y otros organismos técnicos muestren su acuerdo con la propuesta del Real Decreto de valor límite de 0,1 miligramo metro cúbico, pero este señor de la foto, y no cabe, quiero decir, lo que estoy diciendo es rigurosamente cierto, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social decide unilateralmente reducir el valor límite. Es una decisión que en virtud de su puesto puede tomar, pero es una decisión básicamente personal. Reduce el valor límite a la mitad sin ningún consenso ni valoración de los informes previos que respaldaban el valor de la directiva, incluso ignora el acuerdo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en su día de adoptar el valor límite europeo cuando éste existiera. Y bueno, yo tengo que decir que seguramente esto lo hizo gracias a su expertise técnica propia como licenciado en Derecho. Es decir, se trata de una decisión 100% política que intentamos a través de COE y directamente paralizar, pero al final, os cuento esto para que sepáis la intrahistoria, pero al final no tiene a estas alturas, lo relevante es que tenemos el valor límite que tenemos y con ese tendremos que jugar. Desde entonces estamos trabajando e interactuando con el Instituto Nacional de Silicosis, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Subdirección General de Minas, pues para que el marco que se deriva del Real Decreto fuera comprensible y aplicable. Y por lo tanto, pues hemos estado trabajando en todo esto. También os digo, lo digo porque todavía hay algunas personas que piensan que hay alguna posibilidad de volver al 0,1. Yo os diría que eso lo quitéis completamente de la hoja de ruta, porque de hecho, para que lo sepáis, el Comité de Empleo del Parlamento Europeo ha pretendido y está en discusión bajar el valor límite a 0,05 miligramos metro cúbico en la directiva, saltándose lo que dice la propia directiva en su artículo 18, que establece un mecanismo de revisión a los 5 años. Es decir, perder un segundo más en el valor límite no tiene ningún viso de éxito. ¿Cuál es la situación normativa nacional? Bueno, pues yo he pretendido simbolizar con esta imagen la situación. Hasta la aprobación de la ITC, pues era un verdadero laberinto, porque como sabéis, el Real Decreto 1154-2020 deroga parcialmente la ITC vigente, las ITCs vigentes en todo lo que fuera contrario a lo establecido, y sin embargo, yo creo, en mi opinión, el principal elemento de la ITC ahora mismo es que aclara muchísimo la situación normativa aplicable a las actividades dentro del ámbito del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. La publicación del Real Decreto, pues básicamente oficializa algo ya conocido desde el 2017 y que llevamos repitiendo hasta la saciedad. De hecho, nosotros hemos siempre promovido que, aunque no se hubiera traspuesto el Real Decreto, las empresas tenían que ir ya adoptando medidas para ajustarse al marco de agentes cancerígenos, y lo que ahora mismo, pensad que estamos a día 22 de julio, si no me equivoco, el pensar ya en trabajar con el valor de 0,1 miligramo metro cúbico que el Real Decreto establece como válido hasta el 31 de diciembre, realmente, pues desde el punto de vista de cumplimiento está bien, pero desde luego desde el punto de vista de estrategia preventiva de las empresas, yo creo que ahora mismo ya hay que centrarse en el escenario de 0,05 miligramos metro cúbico y que todo lo demás sería, si no, engañarse y hacerse trampas al solitario. Sobre la ITC lo va a contar mucho mejor que yo y mucho más en extensión que yo Ismael a continuación. Pero lo que sí que es cierto, quería hacer algunos comentarios. En primer lugar, entra en vigor el 10 de julio y por lo tanto ya son exigibles todos los aspectos recogidos en la ITC, por lo que digamos que ya no hay ninguna excusa, si es que la hubiera habido, para que todos nos pongamos, empresas, directivos, técnicos y trabajadores, servicios de prevención, etcétera, y administraciones mineras, a adaptar los sistemas de prevención de riesgos al nuevo escenario. Y lo importante también, y es a lo que me refería con la claridad normativa, en este escenario de 6 meses donde no sabíamos muy bien qué quedaba en pie de la ITC anterior, y de hecho ha habido varias interpretaciones a cargo del INS, pues ahora mismo ya queda claro, las 3 ITCs vigentes hasta la fecha ya no están en vigor y por lo tanto ya solo queda una plenamente aplicable.
Tiene la virtud de unificar, como la anterior, la protección de los trabajadores frente al riesgo por inhalación de polvo y sílice cristalina respirable. Vincula definitivamente el ordenamiento jurídico en minería al Real Decreto 665/97, que es el que prevalece. Simplifica, como digo, la aplicación de la ITC porque elimina, yo creo que la técnica normativa empleada en la ITC es muy buena, y no lo digo porque esté aquí Ismael, porque lo dije el otro día en otra reunión que no estaba él, y es que elimina cualquier tipo de redundancia o de incoherencia entre las dos normas, limitándose a desarrollar aspectos más concretos dentro del ámbito del reglamento. Es decir, si cambiara a futuro el Real Decreto 665, pues automáticamente la orden estaría instantáneamente actualizada. Y el articulado es más sencillo y preciso que las ITCs derogadas. Una cosa importante, lo digo porque hay sectores que todavía están en duda de si sus fábricas o establecimientos de beneficio u otras cosas están atrapadas o no dentro de la orden TED, pues lo más relevante aquí es que no hay ningún cambio en el ámbito. Es decir, si anteriormente en un centro de trabajos X estaba aplicando una ITC de las anteriores, pues ahora mismo con la nueva orden está aplicando la orden. Es decir, no ha habido ninguna modificación al respecto. Y como digo, para aquellas actividades donde esto pudiera ser interpretativo, pues cada empresa conoce si estaba siendo objeto de la aplicación de la ITC anterior. En caso afirmativo, debe proseguir con la aplicación del Real Decreto y esta ITC, y en caso negativo, es decir, yo no estaba siendo objeto de aplicación de la ITC porque por la administración minera mi establecimiento de beneficio no estaba recogido dentro, pues evidentemente sigues únicamente en ese centro aplicando el Real Decreto 665 a los puestos que toque. Y por lo tanto no me voy a extender en el tema del ámbito porque además me ha pedido Pedro que sea breve y la presentación la vais a tener todos. Sí que es verdad que el ámbito, como todos sabemos, hay determinados tipos de actividades como las canteras o las minas donde no hay mucha duda de si estamos o no dentro del ámbito. En cambio, con los establecimientos de beneficio, esto es algo además que me imagino, a lo mejor Ismael puede comentar porque hay una revisión del reglamento general de normas básicas en funcionamiento, en preparación, y entonces pues esto es un tema que hasta que no cambie el reglamento se va a seguir aplicando lo que tenemos ahora mismo. En cuanto al valor límite, lo que os decía, ya el valor límite legal es el del Real Decreto, y el del Real Decreto a partir del 1 de enero del año que viene ya es 0,05, y por lo tanto yo recomiendo que trabajéis con ese número, con ese valor, para evaluar si vuestros puestos están por encima o por debajo del valor y por lo tanto toméis las acciones más importantes que correspondan. Una cuestión importante del Real Decreto es que tal y como está redactado se considera suficiente que no se superen los valores límite sin aplicación de otros procedimientos o criterios. Aunque no se explicita, todas las mediciones por puesto de trabajo deben ser inferiores al valor límite, se desprende de la redacción que este es el criterio a emplear. Como además se indica después, inmediatamente el mero cumplimiento del valor límite no exime al empresario de la obligación de reducir la exposición a un valor tan bajo como sea posible. Es decir, desde mi punto de vista, este es el cambio más fundamental de normativa. Es decir, en la legislación de agentes cancerígenos tenemos la obligación de ir bajando todo lo que sea posible el valor límite y no basta con quedarnos en el 0,049 miligramos metro cúbico. Y por otro lado, es importante decir que el Real Decreto no aplica a un centro de trabajo al 100%, sino puede aplicar parcialmente. Es decir, puede haber, como veremos ahora, puestos de trabajo en un mismo centro que estén expuestos y otros que no. Y si no están expuestos, pues evidentemente no les aplicará el Real Decreto. Es verdad también que la orden sienta las bases para hacer algunos ajustes en el uso y el manejo de los equipos de medición de polvo. Seguramente Juan luego hablará de ello. Hay una cuestión importante que se coloca desde el punto de vista de la prevención en cuanto a eliminar la posibilidad de reducir el número de muestras. Sabéis que antes con el 50% del valor límite podías reducir tus muestras de 3 al año a 1 al año con autorización de la administración minera. Ahora mismo ya esto es obligatorio realizar las 3 muestras en todos los puestos de trabajo en los que corresponda.
Hay una especificación de entrenamiento obligatorio del personal para el uso de equipos de protección respiratoria. Desde mi punto de vista, es demasiado estricto en el sentido de que quizás debería haberse establecido un periodo de revisión o de reformulación de la formación un poquito menos estricto, pero bueno, es lo que tenemos. Se incrementa el detalle de fichas y comunicaciones de la información recabada en las mediciones, pero también es cierto que se establece la obligación o el compromiso de elaborar un sistema telemático para poder informar y reducir el papel. Y una cosa muy importante es que el procedimiento de medición de sílice cristalina sigue siendo el mismo hasta la fecha y mientras no se establezcan instrucciones nuevas sobre el uso y manejo de equipos, con lo cual todo el historial previo de mediciones que tenemos en los centros de trabajo nos permite tener un punto de partida para caracterizar los puestos de trabajo. Por resumir esta segunda parte de mi intervención, nos encontramos con una serie de ámbito de normativa y de guías técnicas, el ámbito obligatorio y el ámbito voluntario. En el ámbito obligatorio tenemos la directiva y las modificaciones posteriores. En Europa, en general, en España, tenemos el Real Decreto 665 y el Real Decreto 1154 y luego ahora mismo ya en el ámbito del reglamento la Orden TED 723-2021. En el ámbito voluntario tenemos ahora mismo existentes digamos, actualizadas las guías de NEPSI, que están reconocidas, como decía antes, por la Directiva 2019-130. En el ámbito general de España, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está revisando para adaptarla a los nuevos agentes su guía que ya existía de agentes cancerígenos, y en el ámbito del reglamento, el INS, integradamente y coordinadamente con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, está revisando la guía técnica para precisamente recogerla. Pero hasta donde está escrito en los reales decretos, en el BOE, en la orden, estas guías son de carácter no vinculante. Algunas recomendaciones básicas para las empresas, no me quiero extender en esto, pero sí que yo creo que aquí hay que dar un procedimiento muy claro, porque yo creo que a estas alturas el que no haya empezado a hacer nada pues ya va mal, y realmente hay que tomar medidas rápidas, porque no estamos hablando de ninguna broma, aunque como diré justo al final tampoco es una cuestión para salir corriendo perdiendo el norte. Las empresas que no lo hayan hecho ya deben realizar inmediatamente una actualización de su evaluación de riesgos. ¿Por qué? Pues porque pasamos de un marco de normativa de agentes químicos a un marco de normativa de agentes químicos para el polvo y agentes cancerígenos para la sílice cristalina respirable. Entonces hay que hacer una actualización de la evaluación de riesgos. Porque ha habido un cambio de circunstancias, en este caso normativas. Importante, el punto cero es que el historial de mediciones de la empresa sigue siendo válido, por lo tanto tenemos una buena foto de dónde estamos. Esto es un gráfico que está ahora mismo completamente en discusión, en parte porque la zona E roja de arriba pues es exposición no admisible y acción inmediata, y por eso os digo que aquí es donde tenéis que trabajar ya vosotros internamente con el 0,05 miligramos metro cúbico, es decir, de nada os vale decir, no, yo es que cumplo porque tengo un puesto de trabajo en 0,08. Sí, cumples hoy, pero dentro de 5 meses estás fuera. Entonces hay que empezar a ponerse ya en modo acción preventiva. Si nos vamos a la parte de abajo, la zona A, pues evidentemente si yo estoy midiendo y no detecto nada, estoy por debajo de los valores de detección de sílice. Si no hay sílice, no hay exposición. Si no, lo que no se puede medir no existe. Y esto seguramente, a pesar de que hay algún técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que no comparte esta visión, estoy seguro de que un juez la podría llegar a compartir sin dificultad. Y luego nos encontramos con las zonas C, B, C y D, porque el Real Decreto establece en su exposición de motivos la exposición a muy baja concentración ambiente habitual, pues que esta zona, si nos encontráramos ahí, en esa zona, que habría que definirla en cada caso, pues evidentemente no estaríamos en un puesto de trabajo expuesto como tal a la acción de la directiva. Hay un valor de referencia de seguridad para higienistas que está en discusión ahora mismo, pero que cualquier empresa podría, con su servicio de prevención, llegar a establecerlo. Esto es algo que existe en países tan poco sospechosos de
de incumplimiento de la normativa y de protección de los trabajadores como Estados Unidos o Alemania u otros, entonces, ¿por qué no lo podemos tener aquí? Pero esto es probable que no venga recogido en las guías técnicas. Este es el punto de discusión más importante. Y entonces, en función de dónde nos encontremos en esta gráfica, y no voy a explicar esta siguiente, pues tendremos que hacer o no, con más o con menor intensidad, las distintas cuestiones. Pero sí que es verdad que varias de ellas son independientes del nivel de exposición, como las medidas de higiene personal, la vigilancia de la salud, la documentación, etcétera. Lo que viene en el recuadro naranja de ahí abajo. Nosotros, como Cominrock, hemos hecho una segunda actualización de la nota técnica provisional. ¿Por qué es provisional? Porque la primera la lanzamos en mayo y no había salido la orden, ahora ha salido la orden y puede que cuando salgan las guías técnicas pues tengamos que hacer una nueva actualización de esta nota de recomendaciones básicas para las empresas. Y ya para ir acabando, más acciones que estamos haciendo desde Cominrock. Por un lado, estamos intentando poner en marcha unos acuerdos con empresas que nos ayuden a dar un servicio de lavandería. Sabéis que igual que, por ejemplo, pasó con el amianto y ha habido sentencias y jurisprudencia diciendo que la exposición al amianto, los familiares que se dedicaban a lavar la ropa de los trabajadores, pues luego han ganado sentencias en las cuales han tenido que ser indemnizados. Por lo tanto, esto es un tema de otro orden de magnitud, pero que tenemos que cumplir, y estamos viendo con Sibelco la posibilidad de tener algún tipo de acceso, ventaja o lo que sea para cabinas de desempolvado. Ya acabando, todo lo necesario para el cumplimiento por las empresas en sílice cristalina respirable lo tenemos en una web que se llama siliceisalud.es, donde tenemos desde buenas prácticas, proveedores de cualquier tipo de tecnología vinculada al control de la sílice cristalina respirable, etcétera. Esta web ha sido financiada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la desarrolló ANEFA, pero la desarrolló para Cominrock. Entonces, ahí tenéis toda la información. Y también en la web nepsi.eu tenéis las nuevas guías actualizadas al escenario de cancerígenos, traducidas la mayor parte, no todas, al español. Estamos en fase de traducir el resto. Entonces tenéis sitios donde podéis recoger más información. Y ya como última diapositiva, yo quiero decir que es un tema que no, por lo que voy a decir, pierde importancia, porque tiene importancia. No podemos permitir que haya un número importante de trabajadores sometidos al riesgo o expuestos al riesgo de inhalación de un agente cancerígeno, porque además esto puede ser muy problemático en determinados sectores. Pero quería decir, y esta tabla que hay aquí es una tabla compilada por mí a raíz de los informes públicos del Instituto Nacional de Silicosis entre 2009 y 2019, y podéis ver que hay sectores con una alta incidencia de casos, que serán aquellos en los que o sea, esto nos va a dar, pero en cada caso, cada explotación tendrá que ver cómo se encuentra, nos va a dar una pauta de dónde tenemos que hacer más acciones más intensas, y hay otros sectores donde el número de casos es más reducido. También tengo que decir, para que la foto sea 100% objetiva, que no todas las comunidades autónomas y provincias han reportado al Instituto de Silicosis, con lo cual el Instituto de Silicosis tiene una foto, digamos, parcial de lo que sucede. Pero bueno, una foto parcial del 50% ya nos da una pauta de qué sectores son más problemáticos y cuáles son menos, y dónde nos tenemos que poner las pilas. Es decir, en resumen, tenemos que tomarnos el tema en serio. Tenemos que tomar acciones para que ninguno de nuestros trabajadores esté expuesto, y si lo esté lo más bajo que sea posible. Pero también es verdad que hay sectores que están operando en entornos muy elevados, de concentración muy elevada de sílice cristalina respirable, donde ahí habrá que hacer un esfuerzo muy importante, y habrá otros sectores, otros centros de trabajo donde estas concentraciones sean muy bajas, y por lo tanto habrá umbrales razonables a partir de los cuales esa empresa tendrá que parar de hacer cosas, porque lo que no podemos llegar en un agente cancerígeno natural es al cero absoluto. Yo por mi parte nada más, y muchísimas gracias. Aquí cedo los